cual es una persona que tiene pocos años de vida. Ahora nos abocaremos entonces a la definición de adolescentes. El adolescente es una persona que pasa a través de un periodo en desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio entre 10 a 12 años y su finalización entre 19 o 20. Obviamente este parámetro se toma en atención a las diferentes opiniones o fuentes sobre esta etapa de crecimiento, ¿no? Mencionan, por ejemplo, si nos vamos a lo médico, bien, es cuando esta etapa de adolescentes es cuando empieza a cambiar la voz, empieza a, por ejemplo, en las niñas, el crecimiento de ramas, vello, entre otras cosas. Y cuando la epífisis, de igual forma, empieza a cerrar, es decir, lo que enmarca los huesos o la separación de los huesos cuando empiezan a casar, y menciona, médicamente hablando, es que es cuando ya se termina esta adolescencia. Sin embargo, obviamente no es como un parámetro a tocar, puesto que también varía de acuerdo a, estamos hablando de manera genética, o también varía si hablamos de la nutrición que pueda tener el adolescente, o incluso que también pueda hasta ser un punto que pueda marcar esta división, o que pueda enfatizar el clima. También puede variar estos cambios, ¿no? Por otra parte, si estamos hablando de manera psicológica, bueno, el psicólogo refiere que, o el área psicológica refiere que se termina esta adolescencia aproximadamente a los 21 años, cuando el lóbulo frontal empieza a cerrar, es decir, esta etapa de maduración. Entonces, también hay como esta variación de cuando brincamos de adolescentes a jóvenes adultos. Pero a lo que nos vamos a enfocar, obviamente, es al área jurídica. El área jurídica es muy clara en la Constitución en determinar, obviamente esto de acuerdo al artículo 18, en determinar cuáles son las etapas de adolescentes, ¿no? Y que empieza a partir de los 12 y menos de 18 años de edad, que es lo que nos vamos a tomar un poquito. Me voy a ir un poquito más rápido para que ustedes vean solamente resaltar lo que pueda venir en el examen. Bien. Bueno, hablábamos también en su momento sobre que hubo tantos cambios. Ahora no son, antes eran menores infractores. ¿Por qué? Porque mencionaban que no cometían delitos las menores de edad, y los referían como menores. Hay doctrinarios en los cuales se establece que no es lo viable decir menores, ¿no? Que tenemos estos dos rangos, ¿son niños o son adolescentes? No podemos como catalogarlos como menores, porque hacen referencia que se puede determinar de manera peyorativa, haciéndonos poca cosa. Entonces, por eso cada grupo tiene su nombre, o son niños o son adolescentes. Entonces, ya no estamos trabajando con menores infractores, estamos trabajando con adolescentes que cometen delitos y que incluso el sistema que se está reglamentando a los adolescentes, hay una ley especial, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es decir, si estamos hablando ya
de una materia que es penal y que cometen delitos penales, ¿bien? Entonces, de menores infractores cambiamos a adolescentes en conflicto con la ley. El primer consejo tutelar que existió en México fue en San Luis Potosí y esto fue en 1923. Posterior a esto fue replicándose desde el Estado de México hacia los demás estados de la República. Bueno, en ese momento era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. También cabe resaltar que el primer tutelar a nivel mundial, o bueno, un tribunal encaminado o especializado para adolescentes, lo fue en Chicago, Illinois. Bien. Y fue en 1990 cuando hubo esta ratificación del convenio con la Convención de los Derechos del Niño y le dijo la convención, ¿sabes qué, Estado mexicano? Estás cometiendo errores al momento de juzgar a estos adolescentes, bueno, a estos menores infractores. No tienes una ley en donde puedas reglamentar este procedimiento, entre otras cosas. Entonces, lo que se hizo en 1991, ya crear una ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y así también para toda la República en materia federal. Pero fue a raíz de esta ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. Bien, se habló un poquito de una de las características del sistema tutelar, donde el Estado acogía a estas personas vulnerables en atención a que pudiera los menores que se encontraban en la calle, el mismo Estado los podían incorporar a un tutelar, esto aunque no hubieran cometido ningún delito, esto para poder salvaguardar su vida, su salud, entre otras cosas. Entonces, eran objetos en su momento, los menores ahora son sujetos de derechos. Y el primer asunto nacional en donde se postuló como autoridad en un amparo a un tribunal para menores lo fue en 1931. Cabe resaltar que el asunto Castañeda como tal, o este adolescente, fue detenido en 1928. Entonces se elevó el amparo, 28, 9, 30, 31, 3 años después. Es decir, todavía se encontraba en internamiento el adolescente. Es lo que le estaba comentando. Bueno, ante un juzgado primero, en octubre de 1928, la madre de un menor solicita el amparo en contra de diversas autoridades, incluyendo el Tribunal para Menores. Sin embargo, se resolvió que no se podría aplicar este amparo en atención a que este tribunal no se aplicaba el derecho como tal, sino que se trataba de una acción educativa o cultural. Es decir, no es una cárcel donde te encuentras, es una casa de observación, en atención a que este menor supuestamente, a ojos del Estado, carecía de atención por parte de los padres. ¿Qué pasó con este caso Castañeda? Bueno, se había metido a robar, el niño se encontraba en ese domicilio, a quien le robaron era una prostituta, llega la policía para realizar las investigaciones, el único que se encontraba en esa vecindad era el joven Castañeda, el adolescente Castañeda, y fue que empiezan a cuestionarlo sobre dónde vivía o con quién vivía. Le preguntan que si iba a la escuela, les dijo que no, que en ese momento todavía no, que le preguntan dónde estaba su mamá, dijo él que se encontraba trabajando, sus papás que se habían divorciado, que ella ya vivía con otra pareja, y eso bastó para que el Estado lo arrancara de ese seno familiar y lo llevaran y lo internaran en un centro tutelar.
¿Por qué? Porque menciona el Estado que no se estaba ejerciendo esta tutoría por parte de los padres. Se rehusaban a aplicar unas como una buena familia, vaya, en contra de este adolescente. Entonces, eso fue la opción de la gente del Ministerio Público, internarlo en un tutelar. Y es por eso que el amparo se desechó, diciendo que no se aplicaba este amparo por no ser una autoridad como tal, es decir, un tribunal que no aplica el derecho como tal, sino solamente es para una acción educativa y cultural. Sin embargo, en la misma tesitura había el caso Gold, que eso fue en 1964. Este chico era de 15 años de edad y lo que realizaba Jerry Gold, era hacer llamadas telefónicas un poco obscenas o indecentes a su vecina. Entonces, hubo una investigación, se detuvo al adolescente, pero no le avisaron nunca a sus padres, no tuvo una defensa, no le leyeron sus derechos, no tuvo un procedimiento como tal. Y lo que era la intención, obviamente en este caso, es que iba a salir hasta los 21 años, por unas solas llamadas. Háblese del ejemplo, si hubiera sido un adulto, bueno, solamente para aplicando una multa de $50 o 2 meses de prisión. Y aquí no, por ser un menor de edad que supuestamente no tiene derechos, tenía que estar 6 años hasta que cumple 21. Se resuelve sobre este punto y menciona el derecho del Estado como parens patriae a negar al niño derechos procesales disponibles para sus mayores. Fue elaborado desde la afirmación, desde que un niño, a diferencia de un adulto, tiene el derecho no a la libertad, sino a la custodia. Él puede ser obligado a retornar con sus padres y a ir a la escuela, etc. Si sus padres fallan en realizar de forma efectiva sus funciones custodiales, esto es, si el niño es delincuente, el Estado pudiera intervenir. Al hacerlo, no priva al niño de ninguno de sus derechos porque él no tiene ninguno, es decir, tú como menor de edad no tienes derechos, solamente tienes, el Estado te puede proporcionar esta custodia del cual eres titular. Y en atención a esto, obviamente, Amelia fue su abogada y hace un parteaguas en esta historia en Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos no ratifica o no, es uno de los pocos estados que no tienen o no firman tratados internacionales a favor de la niñez. Entonces, en atención a esto, en atención a esta resolución, en atención a este recurso que se interpuso en contra de esta resolución, se estableció que todo niño imputado de delito tiene los mismos derechos que la 14ª enmienda reconocía a los adultos: derecho a un debido proceso, a guardar silencio, derecho a una defensa y derecho a apelar de las resoluciones judiciales. Bien, también fue importante resaltar que previo a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 18, donde sí hay un parámetro entre qué edades se puede llevar a cabo o llevar un procedimiento a un adolescente. Bien, en Aguascalientes había una mínima de 8, en Oaxaca 11, en la Ciudad de México 12, en diversos estados 16 y en otros en Tabasco 17 como máximo. Entonces había un collage en todo el estado mexicano. Entonces, lo que se trató de hacer en esta reforma, obviamente, era que se unificara a nivel república
las edades para un procedimiento en adolescentes. Y fue en atención, como ya les había comentado, el artículo 18 en sus párrafos cuarto, adicionando los párrafos quinto y sexto. Esta reforma se realizó el 12 de diciembre del 2005. Y si nos abocamos un poquito en los tiempos, recuerda que en 1990 fue la jalada de orejas que nos hizo esta Convención de los Derechos del Niño en establecer que no era viable el sistema que estábamos llevando en adolescentes. Entonces, porque no había una ley como tal. Entonces, eso fue en 1990. En 1991 se realiza la ley, pero al final de cuentas fue la misma, el mismo tratamiento. Entonces, no avanzamos mucho. De 1990, fíjense, todo el tiempo hasta el 2005, nos voltearon a ver al sistema. Entonces dijeron, bueno, sí es cierto, hay que darles un derecho o un procedimiento especial en adolescentes. Fue en el 2005, de 1990 al 2005. Y al final, también, la reforma estaba muy bonita, pero cada estado tenía sus leyes y sus sanciones, y también había un colache entre todos los estados. Y fue desde el 2005 hasta el 2016 que se dio una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se publicó el 16 de junio del 2016. Esta ley es con la que se trabaja en el sistema de adolescentes, en donde ya hay este sesgo entre los grupos etarios, entre qué sanción se va a imponer dependiendo del grupo etario, qué procedimiento especial debemos de darle a los adolescentes, cuáles derechos van a tener los adolescentes, de igual forma los derechos de la víctima, entre otras circunstancias, donde también se va a establecer la especialización que debe de tener los intervinientes u operadores del sistema para poder llevar a cabo el mismo. Bien, el libro, la ley de adolescentes está dividido en 4 libros. El primer libro es Disposiciones Generales, que es lo que donde establecen principios rectores, principios sustantivos, principios procesales, entre algunos derechos y derechos de los adolescentes en un procedimiento, derechos de los adolescentes los que se encuentran en internamiento. Háblese de internamiento preventivo, háblese de internamiento de materia ya en sanción. El segundo va enfocado a el mecanismo de mecanismos alternativos de solución de controversia y formas de terminación anticipada, donde vamos a ver un poco sobre los facilitadores, sobre los mediadores, de igual forma, cómo se va a llevar un acuerdo reparatorio, una suspensión de proceso a prueba. Si bien es cierto, aquí no se enfoca o no se hace énfasis a un procedimiento abreviado, precisamente que el espíritu de la ley no lo es, o el objetivo en su momento del sistema de adolescentes no va encaminado a un procedimiento abreviado. Las sanciones son demasiado cortas. Bueno, hay homólogos que sí los realizan, pero bueno, yo estoy un poco en contra. Así también el tercero de los libros es el procedimiento de adolescentes. Aquí nos vamos a enfocar directamente a las particularidades del procedimiento. Háblese de los tiempos, incluso, algo tan burdo, lo mejor, desde la prisión preventiva, que es en adultos, y el concepto en la ley de adolescentes es internamiento preventivo. Bien, y el cuarto va enfocado meramente a la ejecución de las medidas. ¿Por qué? Porque aquí es donde está realmente el trabajo fuerte que se va a realizar en este sistema de adolescentes, en donde va a haber esta planificación adecuada y personalizada al adolescente para que en un momento dado se incorpore a la sociedad y se incorpore a la familia. Bien, la división de los grupos etarios
se establecen en 3 rubros. La primera, de 12 a menos de 14 años. La segunda, de 14 a menos de 16 años. Y la tercera, de 16 a menos de 18 años. Esto se encuentra en el artículo 5º de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Por qué es tan importante esta división de los grupos etarios? Bueno, ¿por qué? Porque dependiendo del grupo etario en el cual perteneces, va a ser la sanción que se te va a aplicar. Si el primer grupo etario, un adolescente, comete un delito, bien, ya puedo iniciar obviamente un procedimiento. Tienes 12 años, ya se inicia un procedimiento, pero no te puedo imponer un internamiento preventivo. El primer grupo etario no hay internamiento preventivo, no hay sanción de internamiento tampoco. Se pueden abocar en otras medidas cautelares o en otras sanciones no privativas de la libertad. Háblese del delito que se haya cometido. El segundo grupo etario, la máxima que se le puede imponer son 3 años. Y el tercer grupo etario, la máxima son 5 años. Bien, siempre se va a presumir al adolescente, depende obviamente, depende a qué grupo se está presumiendo, ¿no? Si estamos viendo que si tenemos como la duda de que es adulto o que es adolescente, bueno, se va a tratar como adolescente. Si hay la duda que el adolescente tenga 13 años o 14 años, siempre se va a hacer como lo que más le pueda beneficiar, bueno, entonces es 13. Si tenemos la duda de que es niño o es adolescente, bueno, siempre va a ser a favor, ¿no? Entonces lo voy a tratar como niño sin tener un procedimiento, hasta en tanto no tenga la certeza que efectivamente pertenece a ese grupo o algún grupo etario especial, o en su caso ya es adulto, o en su caso es un niño. Bien, esto se establece en el artículo 8º de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El ámbito de aplicación de los adultos en el régimen de adolescentes. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la mayoría de las veces, si estamos hablando de un adolescente que tiene 17 años, se le impone a lo mejor una medida de 5 años, va a cumplir la mayoría de edad dentro de un centro especializado para adolescentes, ¿estamos de acuerdo? Ok. Aunque cumple la mayoría de edad, tiene que terminar en el centro de adolescentes. ¿Por qué? Porque al momento de cometer el delito era adolescente, termina como adolescente el procedimiento. Si hay una orden de aprehensión y lo cometí cuando tenía 17 años, pero me capturan cuando tengo 21 años, no importa, se va a incorporar en el centro de ejecución para adolescentes. Aquí lo voy a hablar como muy rapidito porque son demasiados estudios. Dentro del sistema penal como tal, acusatorio, hay principios rectores, ¿sí? Los principios rectores se establecen en el artículo 22 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como lo son obviamente publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y obviamente con las adecuaciones y excepciones propias del sistema especializado, como cuál, bueno, la publicidad. No puedo, todas las audiencias son de forma privada. Inicia siempre a puertas cerradas, salvo que el adolescente quiera que se lleve a cabo a puerta abierta. Bien, entonces los principios generales siempre van a estar ahí. Pero tenemos bastantes principios, aparte de estos principios generales. Tenemos principios sustantivos, ojo, en las clases se estableció, se dio como más énfasis o más, se desarrolló el tema por cada uno de los tratados internacionales. Sí, quiero ser muy enfática que
todos los principios que se encuentran dentro de la ley nacional se encuentran fundamentados y basados en tratados internacionales. La mayoría de las leyes, perdón, de los artículos tienen una base de tratados internacionales, como lo es algo tan, a lo mejor tan burdo que lo tenemos ya como de memoria o ya mecanizado, los principios generales, que también se encuentran dentro de este catálogo de tratados internacionales. Ahí está una jurisprudencia. Bien. Ahora vamos con los principios sustantivos. Los principios sustantivos son solamente adecuados al adolescente, ¿no? Por ejemplo, el interés superior de la niñez se encuentra en el artículo 12 y este no nada más es un principio, es un derecho y es una norma. Entonces, siempre se va a hacer esta triple naturaleza y la mayoría de las resoluciones se va a ir enfatizados a este interés superior del niño. Bien, uno de los puntos para evaluar si efectivamente estamos en búsqueda de este interés superior, primero que nada es escuchar al adolescente, escuchar qué es lo que, si desea hablar en audiencia, si tiene alguna duda, siempre hay que bajarnos al nivel del adolescente. Platicar como, no sé, si fuera, no hablar con palabras técnicas, vaya, ese es como que el punto a tocar. No tenemos que hablar palabras técnicas porque la finalidad obviamente es que el adolescente tenga conocimiento de lo que se está llevando en audiencia. Entonces, si empezamos con estas palabras tan engorrosas de repente, entonces obviamente no va a tener conocimiento el adolescente de lo que se está llevando, y la intención es que él sepa que, porque al final es un procedimiento, es un juicio, es una investigación en contra del mismo. Bien, la identidad, de igual forma, tenemos que siempre respetar la identidad del adolescente, su forma desde vestir, advertir esta transversalidad, si en su momento, si el adolescente es indígena, si el adolescente tiene alguna capacidad diferente, si el adolescente tiene incluso alguna tendencia sexual diferente. Entonces, siempre como respetando ese punto. La preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones. Bien, si el adolescente se encuentra en estudiando y la familia lo está apoyando, a lo mejor cometió un delito grave. Acuérdense que la ley de adolescentes en su artículo 164 establece el catálogo de delitos graves, pero no son de oficio, ¿no? Entonces pueden siempre ser debatidos para que se imponga una medida diversa. Bien, entre otras cosas. Mi intención, obviamente, muchachos, como ya les dije al inicio, es que los compañeros que no pudieron muchas veces checar las clases pasadas, tengan conocimiento de lo que se pueda llevar en el examen, o en su caso, creo que por ahí también se borró o no se alcanzó a grabar una clase. Entonces también la intención es que que las personas que no lo vieron, que también en este instante retomar un poquito esos puntos, y las personas que estuvieron siempre ahí al pendiente, un repasito no les cae nada mal. Bien, otro de los puntos o principios sustantivos es la protección integral de los derechos del adolescente. Bien, siempre vamos a tratar de que todos los derechos en atención al protocolo de actuaciones de la Suprema Corte vayan encaminados al bienestar del adolescente. La integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes. En esto es lo que les estaba comentando hace un rato, esta transversalidad
en el cual los adolescentes tenemos que advertir si aparte de mujer, a lo mejor es, a lo mejor es un indígena, a lo mejor tiene una capacidad diferente, entonces todos los derechos que le pueda asistir, aparte de ser adolescente, tenemos que aplicarlos. Bien, aquí está prohibida la tortura, los malos tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Siempre al inicio de cada audiencia, cuando tenemos la primera intervención con el adolescente, es decir, este control de detención, soy obligada en atención a este principio sustantivo que tiene el adolescente de verificar si efectivamente el adolescente no fue golpeado al momento de su detención o que haya abusado de su autoridad el policía. Si advierto que ya estaba detenido y a lo mejor le dieron unos sopapos o lo golpearon de repente, bueno, tengo que mandar el oficio al superior jerárquico de estos agentes de la policía para que se imponga alguna acción disciplinaria en contra de estos agentes en atención a que están impedidos en realizar algún trato cruel al adolescente. Entonces, siempre se pregunta para hacer lo propio y se inicia una carpeta de investigación en contra de estos policías. La no discriminación, igualdad sustantiva. Bien, aquí no importa que sea de qué sexo el adolescente, de qué estado venga, o de qué país, porque también nos han tocado muchos adolescentes que vienen de Sudamérica. Hay otros tantos que tienen doble nacionalidad, entonces esta igualdad sustantiva va encaminada a esto. Aplicación más favorable. Cuando el adolescente está inmerso en otros, adultos están inmersos en los mismos hechos con el adolescente y hay algunos delitos que, por ejemplo, en adultos es más benévolo por haber unas salidas alternas, bueno, se podría aplicar esta ley más favorable. La mínima intervención, esto es súper importante puesto que la intención es que no todos los asuntos se judicialicen, no todos los asuntos son para juicio oral. Entonces, la finalidad es que pueda haber estas salidas alternas. Sin embargo, sí es importante resaltar, como lo he mencionado en otras clases, desgraciadamente aquí en Morelos no se lleva con tanta aplicación procedimental que debiera, en atención a que, si bien es cierto, uno de los libros es mecanismos alternativos, en donde los artículos están muy bonitos, pero al final es letra muerta para el estado de Morelos. No tenemos facilitadores especializados para que se lleve a cabo estas mediaciones, estas salidas alternas, y que vaya aparejada, obviamente, una justicia restaurativa. Bien, aquí hay varios jurisprudencias en donde se establece que la intención obviamente es que no todos los asuntos pudiéramos judicializarlos, ¿no? Autonomía progresiva. Todas las autoridades del sistema deben hacer el reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos de las personas adolescentes y de su capacidad progresiva para ejercerlos de acuerdo a la evolución de sus facultades, la cual significa que a medida de que aumenta la edad, también aumenta e incrementa el nivel de autonomía. Bien, yo no la voy a hablar igual a un niño de 12 años como un adolescente de 12 años como un adolescente de 17. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede tener más capacidad de percepción o algunas palabras que puedan manejar más un adolescente de 17 que un adolescente de 12. Entonces, es la autonomía progresiva. Dependiendo, obviamente, la edad del adolescente, es cómo también se le va a tratar y hablar en audiencia. Responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es en base al principio de culpabilidad por el acto, no por la persona. Acuérdense que también en adolescentes no existe estos antecedentes.
si el adolescente tuvo 3, 4 asuntos por el mismo delito, yo no puedo sancionarlo porque es... no, para nada, solamente la responsabilidad o la sanción o el internamiento o medida cautelar va encaminado a ese solo punto o ese solo hecho. Bien, la justicia restaurativa va a de acuerdo a la ley nacional o la finalidad de la ley nacional es desde el inicio hasta ejecución. Siempre se va a tratar de que se crea conciencia por parte del adolescente que el actuar estuvo mal y que no nada más jurídicamente hablando, ¿no? Sino probablemente moralmente hablando. No nada más se le robó una bolsa a una persona, sino que esa persona traía probablemente el dinero de su quincena, las llaves de su casa, ya no pudo abrir su casa. Entonces, todo lo que conlleva ese robo de bolsa, la intención es que el adolescente sepa que efectivamente no fue solamente una bolsa, sino que tuvo que enfrentar muchísimas circunstancias esa víctima o esa parte ofendida para poder allegarse probablemente de sus cosas, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa es el principio, es una respuesta a la conducta que la ley señala como delito, que respeta la dignidad de cada persona, que construye comprensión y promueve armonía social a través de la restauración de la víctima o ofendido, las personas adolescentes y la comunidad. Este principio puede desarrollarse de manera individual para las personas mencionadas en sus respectivos entornos y en la medida de lo posible entre los mismos a fin de reparar el daño, comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias. Bien, la transversalidad ya lo hemos hablado, este sistema es siempre tratando obviamente de hacer este principio que sea favorable al adolescente, tiene que obviamente tener una base jurídica, tiene que realizarse estas resoluciones por un juez, obviamente igual en un procedimiento, ¿no? Esta etapa de investigación por un juez de control, la etapa de enjuiciamiento por un juez de juicio oral, la etapa de ejecución por una juez de ejecución. Proporcionalidad. Esto también va como enlazado a este principio de responsabilidad que también hace un momento hablamos. ¿Cuál es la finalidad, obviamente, de este sistema? Bueno, es la incorporación social. Este principio, la esencia es las medidas de orientación y tratamiento que se aplicarán a los adolescentes, es decir, la medida a aplicar no es una retribución de la conducta que se realizó, no es un castigo. Si bien es cierto, si estamos hablando de materia penal, bueno, la materia penal es castigador, es pena, ¿no? Sin embargo, la finalidad obviamente en este sistema es resocializar al adolescente, integrarlo en el ámbito familiar y cultural. Ahora ya vimos principios sustantivos, ahora vamos con principios procesales. Los principios procesales se encuentran obviamente contemplados en el artículo 18 para llevar un debido proceso penal y acusatorio. Primero que nada, ¿qué tenemos que tener hablando de procedimiento? Tenemos que tener una especialización para poder llevar a cabo ya sea una defensa para un adolescente, ser una fiscal o en su caso juzgadores, que eso también lo vamos a analizar. ¿Quiénes son los operadores que están obligados a esta especialización? Bien, tiene que haber legalidad, tiene que ser todos los asuntos que lleguen hacia este tribunal o cuando se está realizando la investigación, bien, se tiene que expresar que esos hechos sí corresponden a una tipicidad que se encuentra obviamente englobada tipo. La ley más favorable, que ya lo habíamos tocado, la presunción de inocencia, que no nada más opera obviamente en adultos, sino también tiene que ser latente en adolescentes. Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare la responsabilidad en una sentencia firme. Bien, aquí también se establecieron diversos
tratados internacionales, sentencias incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción. Bueno, siempre se va a tomar en cuenta las circunstancias personales del adolescente para que estas medidas cautelares, estas condiciones de una suspensión de proceso a prueba y estas medidas de sanción sean lo que le pueda favorecer al adolescente de acuerdo, obviamente, a sus particularidades. Los derechos del adolescente en investigación, bien, entre otros, obviamente va a haber un registro, pero no podrán ser utilizados estos registros para ser en contra del adolescente, entre otras cosas. La presencia y acompañamiento de una persona de confianza, siempre el adolescente tiene el derecho de que la persona que él crea que le pueda dar este apoyo moral, psicológico, esté a su lado. No siempre van a ser los padres, a veces tienen más confianza a lo mejor con un amigo, obviamente tiene que ser mayor de edad, ¿no? Con el patrón, con la tía. Entonces, el adolescente, como se sienta más a gusto, es la persona que va a estar hablándolo. Esta persona no tiene alguna injerencia o voz en la audiencia, solamente es para cuestión de apoyo al adolescente. Ajustes razonables al procedimiento. En este caso, de que la persona adolescente tenga alguna discapacidad para solicitar por sí o por medio de su defensor un ajuste razonable al procedimiento para asegurar su efectiva y plena participación. Bien, en ocasiones puede tener el principio de humanidad. Vamos a suponer que un adolescente esté embarazada y es de alto riesgo, entonces aunque sea un delito de carácter gravoso, no puedo yo poner en riesgo al adolescente, entonces voy a hacer un ajuste y la voy a sacar del centro. Entonces, entre eso es siempre que sea como a favor de los adolescentes. Aquí son algunos de los derechos de los adolescentes que se encuentran en internamiento o como medida cautelar, háblese de medida cautelar o háblese de sanción. Trato directo del personal operativo, tiene que tener salud examinada por personas del sexo femenino y acompañamiento. Instalaciones adecuadas a las necesidades propias de su sexo, al ingreso hay una valoración médica, hay ingreso de valoración médica, y atención médica especializada. Podemos también, porque ha habido ocasiones que hay adolescentes madres, entonces también uno de los derechos que tiene el adolescente que se encuentra en internamiento es que se realiza un parto, un puerperio o lactancia, mantener a sus hijos con ellas hasta por 3 años. Los criterios para el ingreso de sus hijas menores de 3 años, educación inicial para sus hijas de las internas y atención a la salud. Desgraciadamente, háblese en Morelos, no hay las instalaciones adecuadas para poder sustentar, sobrellevar este derecho que le asiste a las madres adolescentes, que incluso de igual forma también tiene derecho a una visita íntima. Tampoco hay esas instalaciones, desgraciadamente carecemos de eso. Bien, hay un punto muy importante en el sistema de adolescentes que es la víctima. Si bien es cierto, hay una diferencia entre el objetivo de un proceso penal y un procedimiento en adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de adolescentes? Se establece en el artículo 106. Que es si mal no recuerdo, 106, me permite. Bien, menciona la ley nacional que
La finalidad, obviamente, del proceso el objeto. Dice, ¿me prende la luz, por favor? Creo que está hecho. Perdón, es que estoy ciega aparte. El procedimiento para adolescentes tiene como objetivo establecer establecer la experiencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si la persona adolescente es su autor o partícipe, el grado de responsabilidad y en su caso la aplicación de las medidas que corresponden conforme a la ley. Es decir, jamás respecto a una reparación del daño. Bien, sin embargo, ese supuestamente no es el objetivo a buscar en el sistema de adolescentes. Sin embargo, sí hay un apartado especial para las víctimas en donde denuncian cómo va a reparar el daño al adolescente. La reparación del daño tiene que ser obviamente que le cuesta al adolescente, que sepa las consecuencias que tuvo al momento de realizar un acto, ¿no? Un hecho. Puede ser esta restitución, menciona como tal el artículo 60, que puede ser con trabajo, no siempre tiene que ser de manera económica, puede ser con trabajo, a lo mejor con algo que tenga el adolescente, a lo mejor un teléfono que le regalaron, entre otras cosas. Nos vamos rapidito. Bueno, los límites de la privación de la libertad. Para evitar discusiones se formula una definición de qué significa privación de la libertad en el sentido de que es la restricción de la libertad de un establecimiento público o privado, no hay más. No me vengas que hay, lo voy a internar en un centro de tratamiento. Al final está privado de su libertad. Entonces, ese centro de internamiento de manera privada tiene que dar la autorización del adolescente de encontrarse en dicho lugar. Bueno, la presunción de inocencia ya lo hemos visto, la carga de la prueba siempre va a ser por quien acusa, siendo la fiscalía. La dicción procesal y una defensa adecuada es uno de los principios de igual forma rectores del sistema. De dar información sobre los procesos y sus garantías, tiene que tener conocimiento, un lenguaje claro, digerido a su nivel, para que sepa qué está pasando con su investigación o su proceso. Asistencia de sus representantes, bueno, tiene en todas las audiencias, tiene el derecho, el adolescente que se encuentra representado por sus padres o la persona que él crea que sería la idónea. La aplicación favorable, que ya también lo vimos, un derecho a un intérprete, vemos en ocasiones que los adolescentes vienen de otro estado y a lo mejor necesitan para poder tener conocimiento y tener esta claridad de lo que se está llevando un intérprete. Entonces tenemos que cubrir este derecho. ¿Cuáles son los órganos especializados en el sistema? De acuerdo al artículo 18 constitucional y en relación directa con el artículo 63. El Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales, la defensa pública, facilitador de mecanismos alternativos, autoridad administrativa y policías de investigación. Son los que tienen la obligación de tener esta especialización. Háblese también, no nada más una defensa de oficio que se encuentre dentro del Instituto de la Defensoría, sino también cualquier defensa particular, tendría que tener esta especialización. Bien, la prescripción de adolescentes depende del grupo etario. Siempre nos vamos a basar en el grupo etario. Si es el primer grupo etario, va a ser 1 año, en el segundo 3 años y en el tercero 5 años. Inicia como todo procedimiento de acuerdo, acuérdense que nos basamos también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, solamente tienen ciertas particularidades o ciertos puntos que nos vamos a sesgar hacia la ley nacional. Igual, inicia la audiencia inicial y la audiencia intermedia tiene que llevarse por un juez de control
la audiencia de juicio oral, de igual forma, un tribunal de oralidad, y la audiencia ya de ejecución por una juez de ejecución. Un procedimiento de adolescentes no podrá exceder de 6 meses, eso es lo que se establece, o lo ideal, ¿no? En ocasiones es complicado, probablemente porque estamos hablando de exhortos, pero estamos hablando de exhortos, a lo mejor el adolescente no se encuentra interno. Este punto de los 6 meses es más que nada cuando el adolescente se encuentra en internamiento. No podemos exceder de este tiempo. Ok. Ojo, la duración de un proceso dura 6 meses, desde la vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia. La duración de un internamiento dura 5 meses. Eso es una atención al artículo 123. Máxima prioridad se reportan en términos por internamiento. Es decir, es un poquito ilógico. Si estamos hablando de que el procedimiento no puede durar más de 6 meses, un internamiento más de 5 meses, entonces pues no estaríamos hablando que el procedimiento tiene que durar 6, sino 5, si estamos hablando de adolescentes en internamiento preventivo. Obviamente puede haber esta extensión de plazos, como ya se está estableciendo, esta extensión de plazos cuando sea benéfico para el adolescente. A lo mejor yo necesito como defensa que se cite a un testigo para el juicio oral, entonces podemos prorrogarlo para la citación y la localización del mismo, entre otras cosas. Entonces la defensa también pudiera suspender la prisión para que no se comieran esos 5 meses. Entonces se suspende la prisión, obviamente siempre que le beneficie al adolescente. Bien, cuando iniciamos un procedimiento de adolescentes jóvenes, esta investigación desformalizada, en vez de que sean 48 horas como lo es en adultos, van a ser 36 horas. Estas 36 horas es donde entra UMECA, que pues, hay que resaltarlo, que inicia este proyecto piloto con adolescentes. Tenemos contacto desde el 2007 con adolescentes y ya en el 2011 se estableció la incorporación de UMECA, que también cabe resaltar que ya en atención a que hubo buenos resultados en Morelos sobre esta unidad de medidas cautelares, fue replicado a nivel nacional, también es así que se encuentre dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo, en la ley nacional no se encuentra como un MECA, se encuentra como autoridad administrativa. ¿Bien? Esto está en el artículo 71 de la ley nacional. ¿Cuál es la función del UMECA? Obviamente es hacer una evaluación socioambiental de las circunstancias específicas de cada imputado adolescente y de los posibles riesgos de fuga para la sociedad o para la víctima. Esa información se le proporciona solamente al fiscal y al defensor, que estos son los que lo incorporan ante el juzgador, y así ya analizado se puede determinar si efectivamente hay un riesgo para que se sustraiga de la acción de la justicia, o en su caso un riesgo a la víctima. Entonces es más o menos así como hacen la evaluación. ¿Por qué? Porque tiene dos funciones la unidad de medidas cautelares: es evaluación y es supervisión. Sí, la evaluación es dentro de estas 36 horas para poder llevar un instrumento de riesgos procesales a audiencia antes de debatir realmente la medida cautelar, ¿sí? Y posterior a esto hay una supervisión. Si no hubo una medida de internamiento, bien, entonces quien va a vigilar que se cumpla con esa medida lo es la UMECA. O en su caso, si hay una suspensión de proceso y hay que cumplir ciertas condiciones, se tiene que llevar por parte de UMECA también checar las condiciones. Aquí ya también se ha establecido todas las audiencias que se celebran durante el procedimiento y la ejecución de medidas se realizan a puerta cerrada, salvo que la persona adolescente solicite al órgano jurisdiccional que sean públicas previa consulta de su defensor. Con esto no se vulnera el principio de publicidad de las personas adolescentes, la expedición del audio y video de las audiencias a favor de las partes en el procedimiento, teniendo la prohibición de divulgar su contenido al público.
las partes sí pueden tener este acceso a estos audios y videos, sin embargo se tienen que responsabilizar de que no sean ventilados sus datos. ¿Cuál va a ser el cierre de investigación para el procedimiento de adolescentes? No puede exceder de 3 meses. ¿Por qué? Porque si nos acordamos un poquito, el procedimiento no puede ser mayor de 6 meses, entonces, y el internamiento mayor de 5, entonces nos estamos acortando bastante en los tiempos. Entonces puede ser 3 meses y hasta con una prórroga de 1 mes más, 4 meses. Sin embargo, no tomamos como tal estos tiempos porque en realidad en la práctica no es lo más viable y siempre tratamos de acortarlo, lo máximo que se dan, obviamente sin que se justifique, o justificándolo son 60 días. Es lo que se puede más o menos llevar. Si es un asunto complejo, bueno, ya de todos modos la ley sí es permitible esta temporalidad. Bien, las medidas cautelares personales se encuentran en el artículo 119 y mencionan que estas medidas de carácter personal pudiera ser internamiento solo las que se encuentran en el artículo 164, como lo es el secuestro, como lo es la trata de personas, como lo es terrorismo, extorsión contra la salud, posesión, portación de armas de fuego, homicidio doloso, violación, lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen una incapacidad permanente, y el robo cometido con violencia solamente. Hay una revisión, si estamos hablando de que se le impuso una medida cautelar de internamiento preventivo, bueno, entonces tengo la obligación como juzgado de citar audiencia de manera mensual para verificar si cambian las condiciones y el adolescente se le pudiera imponer una medida diversa al internamiento. Bien, una vez cerrada la investigación, tiene el agente del Ministerio Público 5 días naturales para acusar, sobreseer o suspender. Una vez que pase estos 5 días, se hace, y obviamente si la finalidad es acusar, okay. Se hace la fase escrita, se encuentra reglamentada más en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Acuérdense que hay dos, fase escrita y fase oral. Entonces la fase escrita se encuentra en la ley. ¿Por qué? Porque los tiempos son diferentes. ¿Por qué? Porque los tiempos son más cortos. Acuérdense que un procedimiento no puede durar más de 6 meses. Entonces aquí está un flujorama en donde se desglosa la fase escrita, así también la fase oral. La fase oral nos vamos a ubicar directamente a las reglas que se encuentran en el Código Nacional. Y ya una vez que se termine la fase oral con un acuerdo de apertura a juicio oral, es cuando pasamos inmediatamente a realizar esta audiencia de debate. Igual nos abocamos directamente a las reglas y a las bases que se encuentran establecidas en el Código Nacional. La diferencia que puede haber es que en una audiencia de debate solamente existe en audiencia obviamente en adolescentes, y en audiencia con un tribunal de enjuiciamiento está compuesta con 3. Háblese obviamente de un sistema de adultos. Entonces es la única diferencia, porque las técnicas para la aplicación, obviamente las estrategias de
de cómo realizar un interrogatorio, un contrainterrogatorio, objeciones, la incorporación de documentos, la incorporación de objetos materiales, son las mismas tanto en adultos como en adolescentes. Aquí también puede haber también la diferencia que el adolescente tiene el derecho de realizar preguntas directas hacia los testigos de cargo. Obviamente, por la edad no se va a exigir unas que se realicen con ciertas técnicas, ¿no? O sea, la pregunta, ¿por qué? Porque acuérdense que el interés superior del niño o de la niñez en el punto como principio sustantivo, no nada más principio, norma también, lo es ser escuchado el adolescente. Si tiene dudas, se van a realizar en la misma audiencia. Entonces, hasta aquí se abarcó, muchachos, el módulo, lo traté de resumir lo más que se pudo. Se van a dejar las diapositivas para que cualquier duda que tengan, bueno, ustedes ya lo pueden consultar. Son todas las diapositivas que trabajamos durante las clases, incluso hay un poquito de más porque acuérdense que no, por los tiempos, que la verdad el tema de adolescentes es un mundo de información, no llegamos al desarrollo de las audiencias de ejecución, sin embargo se dejan las diapositivas para que ustedes puedan analizarlos. Bien. Hasta aquí ha llegado la clase, muchachos. Muchísimas gracias por soportarme durante no sé cuántas clases, creo que fueron 8 o 9, no sé cuántas. Gracias por su atención. Ya les haré llegar el examen, que está súper fácil, creo yo. De todos modos, la información se encuentra dentro de las diapositivas para que le den una leidita. Pasen unas felices fiestas y espero que les deseo lo mejor del mundo este próximo 2019. Qué estúpido. No, no. Ah. Me tiene hasta la madre. ¿Eh? Me tiene hasta la madre. ¿Por qué? Ahorita ya que ahí, ya me decís algo que se lo que te pedí. Ahí está. Lo único que te pedí es que no creo que lo pedí no, para que te dé No, ni modo, mi amor. Así es esto. O sea, ¿cómo se Cuando lo sabes, madre,